Luffy es un protagonista muy interesante. Es atípico en muchos aspectos, porque él no es un personaje que sea capaz de hacerlo todo, y en vez de eso se apoya genuinamente de sus amigos para poder avanzar en su aventura. Su fuerte es pelear, pero aún así, el proceso para ser rey de los piratas es difícil, y Luffy no está exento de ser derrotado. A veces sus descuidos lo ponen en situaciones desfavorables, pero en ocasiones, aun y cuando él se toma muy en serio a su rival, este demuestra superarlo en fuerza y o estrategia, y Luffy termina completamente derrotado. Sin embargo, esto no lo hace perder el ánimo, y eventualmente Luffy se reincorpora y la mayoría de las veces termina venciendo en la revancha. Este video es para reconocer a todos aquellos personajes que tuvieron la oportunidad no tan solo de aventajar en un combate con Luffy en su aventura como pirata, sino de vencerlo con todas las de la ley. Así como Luffy patea el trasero, el suyo también ha sido pateado unas cuantas veces. Este video irá en orden cronológico, y en su gran mayoría estará libre de spoilers del manga. Yo avisaré cuando empiecen para que puedan pausar el video los que lo deseen. El primer personaje que realmente representó un enorme reto para Luffy fue el Shichibukai Crocodile durante la saga de Arabasta. Desde que Luffy inició su aventura como pirata, sus rivales en el East Blue no tenían lo necesario para darle un reto que se viera insuperable. Fue hasta Crocodile que realmente sentimos que tal vez Luffy no podría vencer a su rival esta vez. Crocodile fue el primer enemigo con una fruta Logia, y ninguno de los ataques de Luffy conectaba. En su primera batalla Crocodile ni siquiera suda, ni se esfuerza, mientras Luffy le tira sus mejores golpes. Entonces Crocodile decide que es momento de terminar el juego, y atraviesa a Luffy por el abdomen con su garfio dejándolo morir en una región de arenas movedizas. El Shichibukai se retira de la escena creyendo que Luffy moriría ahí, pero no fue así. Es increíble que el protagonista sobreviviera a ser atravesado y encima que pudiera salir de su prisión de arena gracias a la ayuda de Nico Robin. No puedo culpar a Crocodile por creer que Luffy ya había encontrado su fin, pero nuestro protagonista volvió a enfrentarlo, ahora sabiendo que la humedad era la debilidad del Logia de arena. Aunque Luffy ya podía golpear a su oponente, Crocodile no era un individuo que solo dependiera de la intangibilidad de su fruta y lo demostró peleando inteligentemente y usando su técnica de desecación para dejar a Luffy completamente desprovisto de agua en sus tejidos y de nuevo lo arrojó al vacío para darle muerte. La desecación es una técnica que Crocodile usaba para terminar a sus oponentes, pero Luffy reaccionó y arrojó el agua al aire, que lo hidrató después y le permitió seguir a Crocodile a la tumba real de la familia Nefertari para, ahora sí, en la segunda revancha llevarse la victoria. Crocodile es un antagonista especial, y uno de los pocos que no solo ha vencido a Luffy, sino que lo ha hecho más de una vez. En segundo puesto está un personaje especial porque este hombre venció aplastantemente a Luffy, pero jamás ha sido vencido de vuelta. Al final del arco Long Ring, Long Land, Luffy y sus nakamas se encontraron con este almirante de la marina, el cual al inicio los iba a dejar sin problemas, pero tuvo un cambio de idea y decidió capturarlos. Luffy le pidió un combate mano a mano y Aokiji lo aceptó. Pero como en el caso anterior, en este punto de la historia Luffy no tenía lo suficiente para derrotar a un Logia sin saber su debilidad particular. Aokiji estaba muy por encima del nivel de Luffy y terminó congelándolo completamente. Zoro y Sanji tuvieron que ir en su auxilio y descongelarlo en el Merry. Y todo esto fue posible porque Aokiji honró el espíritu del combate mano a mano. Hasta el día de hoy, Aokiji es uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece, y Luffy nunca tuvo la oportunidad de darle revancha. El tercer puesto lo tiene Rob Lucci, aunque no es precisamente como los casos anteriores. Cuando los Sombrero de Paja entraron en Galeila Company durante el ataque del CP9, se encontraron con Rob Lucci, Kaku, Califa, Blueno y Robin. En este punto Robin fingió no estar de su lado y eso hizo que los Sombrero de Paja se confundieran. Los agentes del CP9 usaron el Rokushiki y enfrentaron a Luffy y Zoro sin mucha dificultad, mandándolos últimamente a volar. Aunque fueron vencidos, no podría decir que fue una derrota aplastante como tal porque en realidad ninguno fue noqueado, solo fueron enviados muy lejos, pero definitivamente cuenta como derrota. Rob Lucci demostró ser un oponente muy fuerte y a Luffy le costó un montón vencerlo en Enies Lobby. Necesitó de dos técnicas nuevas, mucha fuerza de voluntad y el apoyo moral de Usopp para que su derrota se consumara. Personalmente la batalla final de Lucci contra Luffy es mi favorita de One Piece
Y como dato curioso, un AMV de esta pelea fue lo que me hizo empezar a ver la serie. Pero vamos, ahora al cuarto puesto. Cuando Luffy incursionó en la prisión de máxima seguridad Impel Down, pudimos darnos cuenta por qué tenía la reputación de ser inescapable. La fortaleza submarina era liderada por Magellan, usuario de la Doku Doku no Mi, una fruta paramecia que le permite secretar una gran cantidad de venenos. Magellan es un hombre increíblemente poderoso. Aun y cuando Luffy ensambló un equipo que incluía a Crocodile, Ivankov y Jinbe, todos ellos optaron por huir para poder escapar de ahí, pues sabían que Magellan era un oponente complicadísimo de vencer. El mismo Luffy no solo fue derrotado por él, sino que estuvo a punto de morir a causa de sus venenos, y se necesitó que Ivankov lo tratara con múltiples hormonas que reestructuraron su cuerpo e incluso le restaron años de vida en el proceso de recuperación. El daño que le generó Magellan a Luffy fue enorme y como en el caso de Aokiji, Luffy no tuvo la oportunidad de tener una revancha. En el salto temporal no lo hemos visto mucho, y no sabemos cómo se mediría Magellan en la escala del poder actual, pero considerando que él pudo derrotar a todos los piratas de Barba Negra al mismo tiempo, no dudo que su fuerza aún siga vigente. El quinto puesto es uno algo frustrante, pero es legítimo. En el arco de Pond Hazard, Luffy ya era mucho más poderoso, gracias a su entrenamiento de 2 años en Ruscaina. Ser un usuario Logia ya no era la maravilla que parecía en el Mar del Paraíso, pero César Clown tenía sus trucos bajo la manga. César no solo es un personaje que se sabe defender, sino también una de las mentes más brillantes en todo el mundo. Como tal, usa su inteligencia aunada a la habilidad de su fruta del diablo para incapacitar a sus oponentes. Con la Gasu Gasu no Mi es capaz de extraer el oxígeno de golpe del aire circundante, haciendo que todos, salvo él, se desmayen automáticamente. La habilidad asemeja incluso a la activación de Haki del Rey Conquistador y funcionalmente es muy similar en ese aspecto. Aunque tomó a Luffy desprevenido, y César era mucho más débil que él, la derrota es legítima, y espero que le haya enseñado a Luffy a estar más atento a su entorno cuando se adentra en territorio enemigo. Aunque aceptémoslo, Luffy no es el tipo de persona que se anda con cautela. Y ahora el sexto puesto es el campeón en cuanto a vencer a Luffy se refiere. Kaido es un antagonista que se venía trabajando desde que los sombreros de paja entraron al Nuevo Mundo. En Pond Hazard lo sugirió una alianza para derrotarlo, y así comenzó una aventura, con el propósito de vencer a un Yonko que llevó muchos arcos, cientos de capítulos y montones de años. Los Yonkos son el estándar de fuerza del mundo pirata, y todos teníamos la duda sobre si Luffy tendría lo suficiente para vencerlo. Y la primera vez que tuvo la oportunidad de medirse con él, en el país de los samuráis, fue completamente aplastado. Luffy entró en Gear Force y fue directamente a enfrentar a un Kaido que estaba borracho en su forma de dragón. Después de recibir unos golpes y que se le bajara la borrachera, Kaido asume su forma humana y con un solo golpe deja completamente incapacitado a Luffy y lo manda a la prisión de Udon. Esta es la derrota más aplastante que Luffy ha tenido en toda su vida como pirata, ser vencido de un solo golpe y sin esfuerzo alguno. Gracias a esto, él comenzó a especular cómo podría elevar su haki a otro nivel, y decidió usar su estancia en la prisión como entrenamiento en preparación para la batalla final en Onigashima. Y cuando llegamos a ese punto, Luffy aplica sus nuevas habilidades y demostró que había incrementado su nivel. Incluso durante la batalla aprendió a aplicar el haki del Rey Conquistador en sus golpes, haciendo que la contundencia de los ataques evolucionara todavía más. Y aún así, con todo ese incremento de poder, Kaido acabó con Luffy y lo arrojó al mar inconsciente, donde tuvo que ser rescatado por los piratas de Law. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, aquí tengo que entrar en spoilers para los que no han leído el manga, así que quienes lo deseen pausen el video aquí. Luego de comer algo y que Momonosuke ayudara a Luffy a volver a la cima del cráneo de Onigashima, la batalla se reanuda. Luffy sabía que no podía ser vencido en ese lugar, pues eso representaría perder la guerra, así que usa su Gear Force junto a su haki del Rey Conquistador y pelea con todas sus fuerzas contra el Yonko. Kaido estaba disfrutando la pelea y curiosamente Luffy también, algo que no sucede muy seguido. Ambos deciden darlo todo en un ataque final, pero uno de los miembros del CP0, Guernica, estorba a Luffy y esto hace que Kaido le dé su golpe de lleno, derrotándolo al grado que parecía que hubiera muerto, y todo indica que su corazón se detuvo. El narrador anuncia la victoria de Kaido, pero Luffy aún tenía algo que dar. Su fruta del diablo despierta en ese momento y Luffy entra en un nuevo estado que él bautiza como Gear Fifth, su máximo potencial.
Gracias a esto, Luffy recibe una cuarta oportunidad para enfrentar a Kaido y ahora sí se lleva la victoria. Se necesita mucha tenacidad para seguir peleando aún siendo derrotado 3 veces. Y Kaido aquí se lleva por mucho el premio al personaje que más le ha pateado el trasero a Luffy. Lo venció 3 veces y de forma aplastante en cada una de ellas. Aún y cuando Luffy aprendía más y más y mejoraba sus técnicas, Kaido seguía mostrando estar a la altura. Y de hecho el que Luffy despertara no significó que tenía la victoria ganada, pues Kaido continuaba viéndose muy poderoso, aún ante el dios del sol Nika. Dudo que en lo que resta de la historia vuelva a haber un personaje que derrote tantas veces a Luffy él solo, pero solo el tiempo probará si esto resulta ser verdad o no. Espero que este video te haya resultado entretenido, y si ese es el caso agradeceré mucho tu like y que te suscribas al canal. Si tienes sugerencias para más tops de One Piece, no dudes en escribirlas en los comentarios, y si quieres más contenido de este tipo, te dejo una lista de reproducción con un montón de tops que he hecho a lo largo de estos últimos años. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terres Segundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojocor 25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Bolas 24, Lemelamente, Yof Kun, S. Martínez, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Pong 78, Roberto Sea, Leandro González, Mr. Don Luffy, Sarmi, Hanna Hananomí, Lucas Núñez, Ari Aguilar, Benjamín Bustos, Federico Juárez, Malojo, Macarno, Miguel Cajón, Oscar Sánchez, José Alarcón, Pepe González, Perdido en la Tardis, César Omar, Osep de Yolide, Soy Dani Barrios, Jonathan Rodríguez Vázquez, Diego Ahumada, Krasny Shiva, Enrique Molina y Jet. Además de aparecer en los agradecimientos al final de cada video, los miembros del canal tienen acceso a todos mis videos antes de ser publicados. Si deseas formar parte, haz clic en el botón de unirse debajo del video o en el enlace de la descripción. Te lo agradeceré un montón. Y muchas gracias a todos en general por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.